Buenas noches, aquí comienza una nueva edición del Abanico, programa número 34 de este junio frío, acá en la Villa de Merlo. Seguramente ha sido así y es así en todo el país porque ya ha comenzado el invierno. Buenas noches, Mariela, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata el frío? Buenas noches, Javi, bien, me gusta el invierno. Bueno, buenísimo, a mí también me gusta. Esa mañana fría que tardás en levantarte de la cama, pero bueno, ya cuando arrancás, cambió la mañana. Y sí, tal cual. Aparte estamos entretenidos ahora con el Mundial, así que adentro, mirando los partidos. Al que le gusta el fútbol. El que le gusta el fútbol está, pero en su salsa, decía la gente antes. Como les decía, programa número 34. El celu para mensajes 2664-7470-73. Nos pueden ver a través de vorterixsanluis.com, nuestro canal de YouTube, El Abanico Vorterix, y nuestro Instagram también, El Abanico Vorterix. Ahí pueden ver todas las recomendaciones de libros que van sucediendo. Y voy a ver si puedo subirles un poquito de material distinto de lo que ya han visto a través de todos los lunes en cada una de las recomendaciones. Alguna cosita vamos a ir subiendo todas las semanas. Les cuento que, como les decía, hoy programa número 34 de junio. Y hoy vamos a tener dos entrevistas. Por un lado vamos a recibir a Cristina de Libros de las Sierras con sus propias recomendaciones literarias. Siempre es un gusto recibir a los libreros, tanto a Cristina como a Emilio como a Pablo. Traen su bagaje literario y recomendaciones que siempre son muy diferentes a partir de cada uno de los géneros literarios que cada librería maneja, y son muy diferentes también en particular las recomendaciones personales, porque de alguna manera son libros que a ellos los han marcado, les han hecho pensar o reflexionar, ¿por qué no? Pero sí, siempre son muy buenas recomendaciones como para tener en cuenta. Así que bueno, hoy vamos a recibir a Cristina del Libro de las Sierras. Y en el segundo bloque vamos a tener una entrevista. Hoy vamos a ir por el lado de las adolescencias. Vamos a entrevistar a una escritora, orientadora vocacional, counselor y también investigadora de acá de San Luis, que nos va a hablar acerca de no solo su libro que sacó hace unos meses ya, Las Nuevas Adolescencias se llama, sino también sobre su trabajo, su profesión en particular, todo este mundo adolescente en el que hoy se mueven los chicos. Obviamente hablaremos de redes, de inteligencia artificial y demás. Ejemplos, ¿por qué no? Así que bueno, vamos a arrancar la sección de todos los lunes, de las efemérides. Veremos qué nos traen las efemérides de la última semana de junio. En este caso, un 23 de junio de 1959 fallecía Boris Vian, escritor francés. Seguramente lo deben tener aquellos lectores de la literatura francesa. Boris Vian, uno de los más influyentes, exponente literario importante. Un 24 de junio nacía San Juan de la Cruz, poeta y místico español. San Juan de la Cruz fue patrón de los poetas en la lengua castellana. O sea, cada vez que lean un poema se van a acordar de que San Juan de la Cruz lo canonizaron como patrón de los poetas en lengua castellana, en lengua española. Un 24 de junio también, de 1911, nacía Ernesto Sábato, de quien vamos a hablar un poquito en un ratito. Un 25 de junio nacía George Orwell, escritor británico, en 1903. También un clásico, George Orwell, con todas sus obras. Un 26 de junio nacía
Pearl Buck. Pearl Buck fue una novelista estadounidense. Nació en 1892. También vamos a hablar un segundito de ella. Vamos a hacer un parate en su obra literaria. Como para que tengan en cuenta, Pearl Buck fue la primera premio Nobel de literatura mujer en 1938. En 1970, un 26 de junio, fallecía Leopoldo Marechal, a quien le debemos también un programita, como hicimos en su momento con Mujica Lainez. Un 29 de junio de 1805 nacía Alexis de Tocqueville. Este historiador seguramente lo han estudiado en la escuela secundaria, Tocqueville. No recuerdo el texto que habíamos leído en su momento en la escuela secundaria, pero ya lo voy a traer a colación. Y un 29 de junio de 1900 nacía Antoine de Saint-Exupéry, el escritor que pasó no sé si éxito, pero fue mayormente conocido por El Principito. Una obra excelente que hoy en día aún es para leer, sobre todo con otra cabeza. A esta altura de la adultez, leer siempre El Principito no solo nos lleva a, cuando lo oímos por primera vez en su momento, sino a pensar, a reflexionar acerca de cómo vivimos hoy, cuántas cosas hemos dejado de lado, sueños, proyectos y demás. Vuelvan a leer El Principito, y lean, los que tienen hijos, léanselo a sus hijos, que es una obra clásica de la primera liga, digamos. Sí o sí tienen que pasar por los chicos, El Principito. Les decía, Pearl Buck nació en 1892, murió en 1973, novelista estadounidense. Su casa hoy en día es un museo y se puede recorrer como varios lugares, varios hogares de escritores. Pearl Buck creció en China, nació obviamente en Estados Unidos, pero apenas recién nacida fue llevado por sus padres a China. Sus padres eran misioneros y pasó gran parte de su infancia. Con lo cual van a notar en mucha de su obra literaria, tal vez el 90% de sus textos van por el lado de contar acerca de las familias, sobre todo rurales de China, de cómo vivían, cuáles eran las penas que pasaban, los sacrificios. Pearl Buck vivió básicamente entre dos culturas, la China bien oriental y Estados Unidos. En algún momento ella volvió a Estados Unidos. Como les decía, ganó el Premio Nobel de Literatura en 1938. Fue la primera mujer estadounidense en recibir este galardón. Como para que tengan dos textos básicos por donde empezar: La Buena Tierra y La Madre. Esos dos textos son muy buenos. La escritura de Pearl Buck es, salvando las distancias, es similar al trabajo que hacía Eve Ward. Una escritura sencilla, simple, fluida, contando de primera mano lo que veía, lo que ella había tomado de todas las vivencias en China. Es muy amable, muy amigable la escritura de Pearl Buck. Más allá de su literatura, fue una defensora a ultranza de la adopción de chicos. Ella misma adoptó varios chicos de diferentes países africanos, de distintos continentes africanos, mismo de Asia, y ayudó a crear organizaciones para facilitar la adopción de niños. Luchó, por otro lado, contra la discriminación racial, defendió los derechos civiles y la igualdad en una época en la que
ella vivía que era muy difícil entrar en esos temas y sobre todo siendo mujer. Ahí vamos viendo algunas fotitos de Pearl Book para que la tengan en mente. Tuvo una hija con discapacidad intelectual. Esto hizo que algunos textos estuvieran desarrollados sobre este tema en particular, y contaba acerca de cuáles eran los desafíos que vivían los padres en esos tiempos a la hora de enfrentar todas estas situaciones de chicos con discapacidad. Escribió más de 70 libros, entre novelas, cuentos, ensayos, biografías. Como les decía, su casa es hoy un museo en Pensilvania. Se conserva incluso como un sitio histórico. Y el gran aporte que hizo a la literatura Pearl Book desde su mirada oriental fue mostrar en los años que vivió a todos los lectores de Occidente cómo se vivía realmente en el Oriente, en la China más profunda, en la China rural, en la China pobre, en la China donde el sacrificio era de todos los días, de toda una vida. Ella logró hacer una conexión ahí muy importante entre Oriente y Occidente con todos sus textos. Recuerden, como para arrancar con la literatura de Pearl Book, comiencen o con La Madre o La Buena Tierra. Con La Buena Tierra fue el texto con el que la galardonaron con el premio Nobel. Y ahora vamos a ir por el lado de Sábato. De Sábato preferí leerles una parte de un texto que se llama La Resistencia. Seguramente muchos o los han leído o lo han tenido ahí en mente. En el capítulo que se llama Lo Pequeño y lo Grande, este es un texto, es un ensayo en realidad, donde Sábato va recorriendo varios temas: la angustia existencial, los valores, la moral, la resistencia justamente del ser humano a todo lo que le ofrece la vida, la naturaleza, acerca de cómo el hombre cada vez más se fue alejando de la naturaleza, de lo simple, de lo cotidiano. Y en este caso, el texto que les voy a leer, Sábato habla acerca de la vejez. Dice así: la pertenencia del hombre a lo simple y cercano se acentúa aún más en la vejez, cuando nos vamos despidiendo de proyectos y más nos acercamos a la tierra de nuestra infancia, y no a la tierra en general, sino a aquel pedazo, a aquel ínfimo pedazo de tierra en que transcurrió nuestra niñez, en que tuvimos nuestros juegos y nuestra magia, la irrecuperable magia de la irrecuperable niñez. Y entonces recordamos un árbol, la cara de algún amigo, un perro, un camino polvoriento en la siesta de verano, con su rumor de cigarras y tal vez un arroyito, cosas así. No grandes cosas, sino pequeñas y modestísimas cosas, pero que en el ser humano adquieren increíble magnitud, sobre todo cuando el hombre que va a morir solo puede defenderse con el recuerdo, tan angustiosamente incompleto, tan transparente y poco carnal, de aquel árbol o de aquel arroyito de la infancia, que no solo están separados por los abismos del tiempo, sino por vastos territorios. Así nos es dado ver a muchos viejos que casi no hablan y todo el tiempo parecen mirar a lo lejos, cuando en realidad miran hacia adentro, hacia lo más profundo de su memoria. Porque la memoria es lo que resiste al tiempo y a sus poderes de destrucción, y es algo así como la forma que la eternidad puede asumir
en ese incesante tránsito. Aquellos que puedan acceder, seguramente en las bibliotecas de acá de la zona está La Resistencia de Ernesto Sábato. Aquellos que puedan acceder a leerlo, no duden. Se abre en cualquier página y hay pensamientos y reflexiones de este tipo. Este es un libro para que aquellos que les gusta leer sobre todo lo simbológico de un texto, lo simbólico, más que lo simbológico, lo simbólico de un texto, pueden adentrarse en este mundo y recorrer distintos temas, como les decía. La incomunicación, la reverencia a los dioses, el trabajo deshumanizado, la angustia existencial y demás. Para tenerlo en cuenta, Ernesto Sábato, La Resistencia. Vamos a un temita de Mal Momento. Muy lindo tema, muy tranqui, como para esta noche de frío. Soles de Papel. No dejes que salga el sol. Segundo bloque del abanico. Recuerden, programa número 34 de este ciclo. Si nos quieren mandar mensajes, 2664 74 70 73. Nuestro Instagram, El Abanico Vorterix. Nuestro canal de YouTube, El Abanico Vorterix también. Pueden darle likes a nuestros videos, van a poder ver todos los programas, suscribirse incluso. Así que bueno, los esperamos para que disfruten de los programas anteriores y nos acompañen. En este segundo bloque vamos a tener una entrevista con Elvira del Carmen Castaño. Ella es orientadora vocacional, counselor en adolescencia, investigadora y escritora. Acaba de sacar hace unos meses Las Nuevas Adolescencias, su último texto. Así que vamos a hablar con ella. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿Qué tal? buenas tardes. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gracias por tu tiempo, por tu disposición. Quería, en principio, preguntarte... ¿Vos hoy estás trabajando específicamente con adolescentes? Sí, hace varios años Ajá, estoy trabajando con adolescentes, principalmente de los últimos años de secundaria y de la universidad. ok. ¿Y cuál es tu trabajo desde lo orientativo, digamos? Sí, mi título de base es licenciada en Trabajo Social. Ajá, Tengo una formación de posgrado en orientación vocacional. ok, Y a partir de ahí, desde el 2021, es que vengo desarrollando en consultorio lo que es orientación vocacional y ocupacional, en sesiones individuales y también en talleres. ok. Comentame qué es lo que te transmiten los adolescentes hoy en cuanto a lo vocacional, a lo laboral, al mundo al que van a salir. ¿Cuáles son los principales preocupaciones, incertidumbres que presentan o que te comentan? En general se observa un fenómeno que yo describo en mi libro. Quiero aclarar que mi libro yo lo escribí en el año 2021. Ajá, Lo terminé de escribir, lo escribí durante la pandemia ok, ok. y lo terminé, o sea, lo pude publicar de manera individual en el 2024. Hace 2 años que estoy promocionándolo, ya tengo los últimos ejemplares, Ajá, con distintas actividades, ¿no? Bien, y respondiendo a tu pregunta, ¿qué plantean los jóvenes y sí, qué observo yo? Observo un fenómeno que ahora está más en boga y se habla mucho, que es FOBO, Fear of Better Options, miedo a otras opciones. Es un fenómeno que ante la información
y opciones para estudiar carreras universitarias o terciarias, les cuesta mucho tomar decisiones. El proceso de toma de decisiones ante la hiperinformación, el hiperestímulo, se ha complicado. ¿Y qué es lo que te comentan específicamente de lo que le sucede a ellos a la hora de tomar decisiones? Y, por ejemplo, a diferencia de años anteriores, en general plantean que les interesa estudiar y trabajar a la vez, Ajá. cosa que a veces eso entra en conflicto con las expectativas de los padres o de la familia. A ver. Porque, bueno, en orientación vocacional, con un enfoque psicodinámico e integral, se abordan las expectativas de la familia también. Porque, ¿qué sucede? Que muchas veces inciden en este proceso de toma de decisiones. Ajá. Entonces, a veces los intereses de los adolescentes en cuanto a qué carrera cursar, muchas veces priorizan las carreras cortas y no las carreras de grado, y los padres tienen como una visión más de los años 90, 80, del siglo pasado, muchas veces. Claro. Sí, ahí hay un choque generacional, digamos. O sea, es muy distinto, creo que, no sé, un giro de 360 grados lo que eran nuestros tiempos, elegir una carrera donde incluso íbamos a los libros a buscar información acerca de qué es Sí, lo que íbamos a estudiar o dedicarnos u oficios, lo que sea, después de la escuela secundaria, al día de hoy donde justamente, tal cual lo decís vos, la hiperinformación que hay hace que se te nuble todo un poco, digamos. exactamente. También sucede que tienen que decidir entre carreras presenciales y virtuales, acorde también a los perfiles de personalidad. También muchas veces la familia, al no haber hecho esa experiencia de carreras virtuales o híbridas, modalidad híbrida, eh, tal vez tienen cierta desconfianza con el tema y prefieren la presencialidad. Exacto. Y fuera de lo vocacional, de la elección de una carrera o posgrado, como decís vos, fuera de eso, ¿cómo ves vos hoy, cómo los ves a los chicos, a los adolescentes? ¿Qué mirada, en base a todos estos años de trabajo tuyo y en estos tiempos, que obviamente son muy distintos de hace, no te digo ni siquiera 10 15 años, te digo 5 años atrás? ¿Cómo los ves hoy a los jóvenes? Los veo muy conectados, pero a su vez con una sensación de desamparo muy grande, eh, sin un discurso moralizador hacia los padres, porque yo también doy talleres para padres, Ajá. para docentes, y no se trata de buscar culpables, sino de poder tener una mirada de reflexión sobre cómo estamos vinculándonos con las adolescentes actualmente. ¿Y cómo nos estamos vinculando? Eh, Muy poco, Ajá. eh, a veces de manera bastante agresiva, pasiva-agresiva. Hay una seria deficiencia en comunicación que no es de ahora, Ah, ahora está grabado, pero la cuestión comunicacional creo que es una de las grandes problemáticas y desafíos actuales. ¿Cómo nos comunicamos con el otro? ¿qué te dicen los padres? En general, me dicen frases como que no sé qué es lo que le pasa,
no sale de su habitación, confía más en otro, en un amigo, en otra persona y no en nosotros. ¿Y vos ves que los padres en ese estadio eh, ya han pasado o intentado varias cosas para tratar de comunicarse o no se comunican? Me parece que siempre hay comunicación, incluso cuando uno no hace, y desde el silencio también es comunicación, Tal cual. pero faltan muchas herramientas de cómo acercarnos al otro. Yo, por ejemplo, a veces tengo un ejemplo que cuando un adolescente está angustiado, con mucha ansiedad, a veces acercarnos en silencio, compartir, no sé, un mate, mirar un atardecer, escuchar una canción, eso es un montón, es muchísimo. Eh, Y sí, sí. discúlpame, No, no, por favor. lo que quería decir que lo que se ha perdido muchísimo en todos estos años, yo creo que a partir del 2000 para adelante, de manera gradual, son los ritos familiares, el compartir la mesa, un desayuno, una merienda, tiene mucho que ver también las exigencias económicas actuales, que los padres trabajan todo el día, no alcanzan los recursos, eso es una realidad, hay poco trabajo, también eso incide en el ánimo y en las emociones de la familia, pero creo que se ha perdido mucho esos momentos para compartir con el otro. Bueno, acá capaz que digo algo polémico, Mm. pero yo creo que más allá de la locura de hoy, de la falta de trabajo, de las horas de trabajo que son muchas, del cansancio, de siempre hay un momento. O sea, es lo que vos decís. Un mate no te lleva 4 horas, 3 horas. No te lleva un trabajo de preparación especial para sentarte, a hablar. O sea, es preparar un mate y, ok, tenemos, quiero decir, existen los fines de semana, algún día en la semana, quiero decir, hay lugares por donde eh, intentar comunicarse. Se entiende lo que vos decís, lo entiendo, pero creo que también hay lugares, momentos por donde hacerse esos espacios, me parece. Exactamente. Y también hay una sobrevalorización de la palabra. A ver, Amo la palabra y es mi instrumento de comunicación y de trabajo, pero muchas veces eh, buscamos con los adolescentes siempre conversar, ¿qué te pasa? Y tal vez observándolo en sus gestos, en su forma de vestir, en cómo usa el espacio, cómo se sienta, si pone las manos en la mesa, si no las pone, si mira para arriba, para abajo. Nos da mucha información de cómo está el otro. Y eso tal vez lo pasamos por alto en una vida cotidiana que también está muy subestimada en este mundo del consumo. Suena tal vez suena como que y alguien me etiquete con cierta tendencia de izquierda, lo cual no es real, pero es una sociedad de hiperconsumo. Entonces, los que son la vida cotidiana, los pequeños detalles, estos momentos que son únicos, pero que no cotizan muchas veces en esta sociedad, los dejamos de lado. sí, es verdad, ahí estoy con vos. A mí me da también, eh, incluso desde lo literario, que por ahí es lo que más cercano a lo que estoy, eh,
hay mucha mala prensa de muchísimas palabras. Por ejemplo, Sí. autoridad, Ujú. respeto, Límites. límites, ahí está. Son palabras como que hoy en día parecen cucos, ¿viste? Es la sensación que tengo. Y que en otros tiempos, o sea, autoridad no significaba, no era una mala palabra, no era castigar. Autoridad no es castigar, autoridad no es prohibir, autoridad no es cancelar. Autoridad Ujú. es, ok, respeto, un valor. Me parece que hoy en día todas esas palabras han perdido el significado que tenían y hace que todo sea lo mismo. No sé Sí, qué hay mirada tenés vos. una banalización de los términos que vos estás mencionando, y en el libro solo menciono que los adultos hemos renunciado a la autoridad en aras de querer acercarnos a las nuevas generaciones, que no es un término que yo utilice, pero que en general se usa, nuevas generaciones, hemos renunciado a esa autoridad. En el libro yo planteo que la autoridad debe ser construida, no ya como antes que la autoridad se heredaba, ¿no? Es decir, bueno, vos tenés que hacer tal cosa porque yo te lo dice tu madre, te lo dice tu padre. Actualmente la autoridad tiene que ser construida y se construye desde la coherencia, cosa que los adultos tenemos mucho por hacer y por trabajar. Es verdad. Ahí es verdad lo que decís. La coherencia. El ejemplo. ¿Qué Mm. ejemplo tienen hoy los chicos? ¿Te lo dicen? ¿O vos ves que haya ejemplos como teníamos en su momento? Tienen referentes, pero en general a los adultos ellos nos ven como que somos. Yo te digo que dicen los adolescentes. A ver, ¿qué me dicen? Eh, Somos autorreferenciales, vivimos hablando de nosotros mismos. Cuando les preguntamos algo, les preguntamos por resultados. Ajá. ¿En qué año estás? ¿Cuántas materias te quedan para recibirte? ¿Qué título tenés? ¿En dónde trabajás? ¿Cuál es tu sueldo? ¿Ya te fuiste a vivir solo? ¿Te pagas un departamento? Entonces, preguntamos siempre por resultados. No le preguntamos cómo están. Entonces, ellos tienen esa mirada en general. No reconocemos los errores, no tenemos humildad. No decimos, sí, puedo estar equivocado. Yo hace como 4 o 5 años que uso una frase cuando digo algo que Ajá. tal vez tengo la seguridad o percibo que estoy segura de eso, digo, puedo estar equivocada. Entonces eso te acerca al otro. Dejo esa posibilidad, porque también es un derecho humano, el derecho a equivocarse. Entonces, no transmitimos los adultos que el otro tiene derecho a equivocarse, a cambiar de opinión. Somos como muy categóricos y creemos que porque hemos vivido 30, 40, 50 años, eso nos valida o nos da autoridad para afirmar ciertas cosas. Perfecto. Súper claro. Comentame acerca, bueno, ya tiraste algunos tips, pero comentame bien acerca de qué va el libro. Bueno, en el libro que está fundamentado, es un ensayo, está fundamentado con autores citados, libros, autores, Ajá. películas también. Voy abordando distintos temas en un lenguaje bastante accesible, destinado a docentes, padres,
Y resulta que la mayoría de los que han leído mi libro son los mismos adolescentes, cosa que no esperaba. ¿Y qué te han dicho? Realmente he tenido devoluciones muy acertadas en el sentido de que han sido para construirme, seguir construyéndome, seguir ampliando, porque ya he vendido la mayoría de los ejemplares y ya tengo la segunda parte, digamos. ¿Por qué? Porque no es un libro de tantas páginas. Ajá. Como la gente lee poco, entonces, y por una cuestión de costo también, de la edición, no es un libro grande en cuanto a número de páginas. Ok. Se llama Las nuevas adolescencias. ¿Y de qué manera lo pueden conseguir? Contactándome personalmente porque ya tengo, te digo, ¿Te quedan muy algunos? poquitos ejemplares, Ok. muy poquitos. Y el nombre, Las nuevas adolescencias, es porque que las adolescencias son muchas, porque cada una tiene un contexto sociocultural y son siempre nuevas porque el mundo va cambiando, la realidad es dinámica. Por lo tanto, las adolescentes son nuevas siempre. Perfecto. Te hago una última pregunta, tal vez resultadista. ¿Tenés una mirada positivista o negativa de acá a unos años respecto de las nuevas adolescencias, de las adolescencias? Desde la salud mental, que es algo que me preocupa, y yo trabajo en un centro de salud mental Ajá. con orientación vocacional y con mindfulness. Desde esa mirada se va a grabar y ya hay informes que va en aumento los intentos de suicidio, las ideas suicidas, la ansiedad, la depresión, el estrés. Pero pienso que estamos a tiempo de hacer algo. Entonces tengo dentro del panorama que obviamente si seguimos en este tren de uso problemático ya de Internet, Ajá. y no es solamente de niños y adolescentes, sino también los adultos están muy conectados todo el tiempo, y en una sociedad muy individualista y con muy poca preocupación por el otro, me parece que las pequeñas acciones que podemos hacer cada uno desde su lugar, como es el lugar tuyo también, yo creo que eso va a sumar y puede llegar a contrarrestar. Desde el rol de los docentes también, los padres y la familia, los adultos, que puedan acompañar, porque la función del adulto es acompañar y cuidar al adolescente. Se ha perdido también esa palabra, cuidar al otro. Es Si verdad. uno ama a alguien, cuida. Y cuidar no es anular al otro, al contrario, es favorecer su desarrollo, pero es una palabra que está en desuso, cuidar al otro. Exactamente. Carmen, muchísimas gracias por tu tiempo, tus palabras. La verdad, muy interesante, muy enriquecedor todo lo que comentás. El libro me parece que yo no lo he leído, en algún momento lo voy a conseguir. Te pueden seguir a través de carmen.castaño14, ese es su Instagram. Y bueno, seguramente nos volveremos a contactar en algún otro momento para seguir hablando de un tema tan especial y particular como los adolescentes. Muchas gracias, ¿eh? Claudio es tu nombre. Javier. Javier, disculpa. Javier, te agradezco un montón. Tengo pendiente ir a Merlo y hacer alguna presentación de mi libro, y yo digo que mi libro es escritura proyectada a la acción.
porque cuando presento mi libro hago un taller con participación, con técnicas de dinámica de grupo, eso me queda pendiente todavía de ir a verlo. Bueno, bueno, cuando vengas nos avisás y podemos hacer una charla acá presencial, no hay ningún problema. Encantada, con mucho placer y desde ya te agradezco muchísimo el tiempo, eh, la conexión, el interés, porque siempre yo digo que el libro trasciende a las personas. En este caso es el mensaje que quiero transmitir. O sea, en este caso lo hago yo, lo puede hacer otra persona también. No, no, muy importante el trabajo que haces. Muchísimas gracias, un placer hablar con vos. Muchas gracias, buenas noches y saludo a la audiencia. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Mariela, todo tuyo. Tercer bloque del Abanico, programa número 34 de este junio friolento, hermosa la charla que tuvimos con Carmen Castaño, muy interesante, acerca de las nuevas adolescencias. Recuerden, celu para mensajes 2664 74 70 73. Antes que me olvide, le voy a mandar un saludo a Virginia, que el otro día me comentó que le encanta escuchar el programa y que siempre se sienta a escucharlo con Juli y con Lucas. Así que bueno, un saludito para ella. Y tenemos la visita de Cristina de Libros de la Sierra. ¿Cómo andás, Cristina? Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Cómo te trata el frío? Ay, congelada. Se vino justamente, empezó el invierno y sí, cumplió. Exactamente. Cumplió. ¿Qué cuenta Libros de la Sierra? ¿Qué novedades tienen? Bien, la verdad que todo muy bien, gracias a Dios. Seguimos recibiendo algo de mercadería. Muy bien. Tenemos algunas promociones. Excelente. Para el Día del Padre, me sorprendió, se han regalado muchos libros Oh, para qué el Día del Padre. bueno, qué bueno. Decime a ver qué se llevaban, si te acordás. 76 de piña. Ajá. De Dan Brown se han llevado un par. Clásico. Algo de Stephen King también. Excelente, otro clásico. Muchos clásicos. Nietzsche, Kafka, se han vendido ese tipo de libros también. Mirá, qué bueno. Y uno de fútbol. No podía faltar. No podía Sí, faltar. uno de Messi. Qué bien. Así que sí, sí. Qué bueno, qué me buena sorprendió noticia. gratamente. No, excelente. Que hayan decidido regalar libros. Muy bien. Porque yo siempre digo que regalar un libro es una maravilla. Para el que lo regala y para el que lo recibe. Porque uno a veces quiere leer algo, pero Ajá. bueno, siempre hay otros gastos y bueno, resigna comprarse un libro por, por cuestiones monetarias. Y cuando te regalan un libro es un placer. Tal cual. Igual lo de las cuestiones monetarias es relativo, Cristina. Yo he comprado hace un par de semanas, fuimos con Romy y nos llevamos 5 libros y llevamos libros de Dostoyevsky a 7.000 pesos. O sea, Sí, es muy accesible. muy 2 accesible. alfajores. Claro, o sea, 7.000 pesos. Sí. Y lo estoy disfrutando. Me llevé el Eterno Marido y me enganché. Es una Está buenísimo. genialidad. Está buenísimo. Yo soy muy lento a la hora de la lectura, ¿viste? Sí, Y bueno, sobre todo con Dostoyevsky, que no es fácil claro. la lectura. Claro. Lo llevo tranquilo, pero la verdad me reenganché, me está gustando un montón. Qué Está muy bueno. buena la historia. Sí, Muy es linda muy la historia. original la historia. Sí. Así que sí. Bueno, a hablando de disfrutarla. historias, a ver, Sí. ¿qué trajiste hoy? Bueno, ya estuve ahí pispeando un poco, me encantó lo que trajiste. Sí, A ver, hoy trajimos una recomendación de un libro que es bastante particular y peculiar. a ver. Se llama Memento Mori, Ajá, que viene del latín, Memento Mori, y significa recuerda que vas a morir. excelente. Pero bueno, aborda la muerte no desde el lado del miedo, de la depresión, no, la aborda como herramienta para poder vivir la vida a pleno. Porque la vida es muy frágil, es muy efímera, entonces es un libro que te refresca que estás vivo, que día a día hay que vivirlo, disfrutarlo, sacarle el jugo. Si uno tiene un proyecto, no tener miedo,
ir por ese proyecto de vida, o una palabra que uno a veces no quiere decir o que no quiere hablar, o que a veces el perdón, que no quieren perdonar por esas pasiones y emociones humanas. Tal cual. Pero nada, hay que vivir la vida y hay que tirarse de cabeza y disfrutarla. Y este es un libro que tiene eso, toma la muerte como un propósito de vida. Excelente. Entonces, Una mirada muy distinta de la que hoy que exactamente. estamos acostumbrados a ver. No hoy, hace ya años, pero bueno. Claro, arriesgarse y hacer lo que uno quiere, porque el miedo generalmente paraliza. Y hay que hacerlo, hay que inmiscuirse en lo que Ajá. uno quiere. Es una mirada muy interna también, ¿no? Porque Exacto. uno tiene que investigar qué es lo que quiere o a dónde quiere llegar. Y bueno, y empezar, y proyectar, y hacer, y no arrepentirse. Siempre ir para adelante. Tal cual. Sí, es un trabajo de autoconocimiento, justamente. Exactamente, sí, sí. Que no es fácil. Nadie dice que es simple, ni que de un día para otro va a salir a los gritos por la calle. No. Pero el resultado final es muy satisfactorio, quiero decir, es muy enriquecedor. Qué mejor que conocerse a uno mismo. Claro. Para poder vivir plenamente y bien, Tal cual. vivir la vida full. Es un libro que es como para leer día a día una frase distinta. Ajá. Son 210, creo, 210 días, donde son 210 reflexiones. O sea, a partir de frases hay una reflexión. Exactamente, sí, Ok. 210 días. A ver, Por léeme ejemplo, alguna a ver, acá que tengo una que me te haya encantó. llamado la atención, que te haya gustado. Dice: A ver. si sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Chan. Claro. Terrible, o sea, ya, Claro. a ver, me está ¿Sabés diciendo. cuánto vales? Claro, Bueno, despertate, movete. pon en marcha. Exactamente. Sí. O sea, fíjate que esa sola frase, ahí ya tenés dos reflexiones, dos pensamientos, dos ideas muy claras. O sea, primero, ¿sabés lo que valés? Claro. Buscar Ahí cuánto uno ya vale. exacto, ahí ya hay un laburo. Sí. Y después, bueno, ok, listo, yo sé cuánto valgo, qué es lo que me costó llegar hasta acá, ok, lo tengo claro. Bueno, ¿Y ahora hace algo con eso, justamente. Tal cual. Entonces, en base a cada frase, es como que son frases cortas donde van desarmando la frase para poder lograr el propósito de vida. Perfecto. Acá tenemos otra que A ver, también decime. es hermosa. Las batallas más duras se pelean en la mente, no con la espada. Y esto me hace acordar A ver, a los dibujitos animados que Sí. aparece el diablito y el angelito. sí. Esas sí, batallas sí. que uno tiene, que dice el angelito, bueno, sí, hacelo, y el diablo, no, porque te va a ir mal. Bueno, esas batallas mentales. Hay que tratar de batallar, salir airoso y vivir la vida. Tal cual. Excelente. A ver, otra más, así al ¿Otro más azar. buscamos? por favor. Bueno. Claro, lo que ¿Dónde pasa es que abriste? donde abrís es genial. A ver, Dígame cómo murió. Le diré cómo vivió. tremendo. Tremendo. Sí, esta la dijo el emperador Meiji y Nathan Algren, del último samurái. A ver, repetila. Dígame cómo murió. Le diré cómo vivió. Tal cual. Excelente. Memento Mori, Memento Mori. recuerda tu muerte o recuerda que vas a morir. ¿De quién es? En realidad, sí tiene, porque es una recolección de distintos pensamientos. Ajá. Pero el que recolectó todo se llama
Humberto Montesinos. Ok. A ver, dame la tapa que la voy a mostrar acá. Mientras vas preparando el libro siguiente. Ahí estamos. Memento Mori. La tapa, en realidad, te dice una cosa, para el que Sí. por ahí me está medio distraído, pero adentro hay toda una, Claro, una es un- filosofía de vida, si querés. Sí. Es un canto a la vida. Tal cual. En la contratapa dice: no es la muerte lo que debemos temer, sino la vida no vivida. Porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. Claro. O sea, no vamos a sentir dolor, No. básicamente, porque cuando la muerte está, nosotros ya no estamos. estamos. Y mientras estamos, la muerte no está. Entonces, Exacto. que es el gran miedo, el dolor que voy a tener cuando me muera. Y Sí, realmente, sí, el miedo a no saber qué va a pasar. exactamente. Pero bueno, pero mientras estamos vivos tenemos que aprovechar y disfrutar de la vida, que es Tal cual. hermosa y maravillosa. Tal cual. Y hablando de vida, a ver, la Sí. segunda recomendación. Me encantó ese. ¿Eh? Este es una belleza, es una pequeña enciclopedia de plantas, A ver, que vienen plantas medicinales, sí, aromáticas y culinarias. mira vos. Trae, acá me traje el machete, 318 especies medicinales y 46 especies aromáticas. Ok. Viene ordenada alfabéticamente, viene toda ilustrada y trae la especificación de planta por planta o aromática por aromática de cómo, de las propiedades que tiene, de cómo se recolecta también, Ujú. porque bueno, la recolección es importante, cuándo hay que cortarlas, cómo hay que cortarlas, Ajá. y la descripción. Trae descripción, recolección y en qué nos ayuda las aplicaciones ¿Qué de cada aplicación? planta. Exacto. Además también trae todo un apéndice de cómo secar cada planta, cómo cultivarlas, cómo rotarlas, y trae también una pequeña historia de las especias. Ah, O qué sea bueno. que es bien completa para que el que ama las plantas o para los que quieren aprender también, porque Claro. muchas veces uno ve plantitas, todo y dirá, ¿y cómo será o para qué sirve? ¿Esta servirá para algo? Bueno, esta enciclopedia viene con todas las fotos de cada planta. Para reconocerla, justamente. Sí, Acá sí, en, sí. en estos espacios, en esta naturaleza que uno sale a caminar Claro. y por ahí, sin Haces- darse cuenta, pisás decís, este yuyo de acá, o Claro. lo sacás, y no. O sea, hay toda una botánica atrás de cada yuyo. Sí, la verdad que justamente. es hermosa. Y aparte lo tenemos en promoción, a pesar de que es Excelente. una enciclopedia Sí, se ve. y es a todo color y todo, que está 30.000 pesos. La verdad que Una es ganga. para... Una ganga. Sí, 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 sí. Es para aprovechar. Es una belleza. No, muy linda. Déjame que le muestre la Atrás también, no tapa. sé, Plantas, ahí estamos. medicinales, aromáticas y culinarias. La pregunta de un sabio medieval sobre qué era una buena hierba, dice en la contratapa, el emperador Carlomagno respondió: la amiga del médico, la apreciada por el cocinero. Tal cual. Claro. Tal cual. Muy linda presentación. Plantas medicinales, aromáticas y culinarias. Enciclopedia. Excelente. Vamos con la siguiente recomendación. Bueno, y como nosotros amamos que los chicos se acerquen a los libros, porque ahí es donde uno empieza con el amor por la lectura, trajimos Criaturas Mágicas, que es un libro donde da la explicación y trae las ilustraciones de cada criatura mágica alrededor de todo el mundo. Viene en cada... O sea, viene con el planiferio y dentro del planiferio explica de dónde es cada criatura mágica, de qué países, de qué creencias. Cuando hablamos de criaturas mágicas, ¿a qué nos referimos? Digamos que están basadas en leyendas, Ajá. algunas milenarias
otras un poco más actuales. Habla de elfos, duendes, momias, bueno, la medusa, Las medusas. que sí, los faunos, cíclopes, o sea, abarca también gran parte de la historia del mundo, ¿no es cierto? Exacto. De las criaturas del nórdicas también, como, bueno, ogros, orcos, elfos, ¿no? Las Es- valquirias, la son- llorona, Las ilustraciones que tiene son hermosas. son preciosas. Hadas. Sí, son ilustraciones bien grandes y traen toda la descripción. Como, o sea, cuando se aparecen, porque los duendes a veces, bueno, Merlo sabemos que hay duendes. ¿Vos decís? Uno siempre escucha ruiditos o las cosas cambian de lugar y siempre decimos, son los duendes. para, para no pensar otra cosa. Sí. Así que, y a los chicos realmente esto le interesa, porque como es todo mágico, Claro. todo bastante increíble, historias increíbles, y sus imaginaciones vuelan por doquier, cuando uno les va leyendo, les encanta, les encanta. También habla de fantasmas, de vampiros, o sea, también hay alguna parte media de miedo. Estaba Eh, viendo que hay un apartado que es sobre la Llorona. La Llorona también, sí, sí. Qué lindo, para que voy a mostrar la tapa Así del que es libro. en tapa dura, todo ilustrado a color. Criaturas mágicas. No, pero aparte un formato muy grande. las ilustraciones. Mirá, justo Justo. abrí ahí. Mirá, la ilustración La de Llorona. La Llorona. Y toda la historia acerca de este mito, leyenda o verdad, lo que sea. Bueno, y así con varios. No, es hermoso este libro. El hombre lobo. Me encantó. Dice, del hombre lobo, dice, esta criatura que habita en los bosques adopta 3 formas: humana, de animal y de hombre lobo. Durante el día es y se comporta como un ser humano normal. Pero cuando llega la noche, a la luz de la luna, experimenta una transformación y así te cuenta toda la historia. Me encantó hermoso. Sí. Criaturas mágicas. Y es una colección que tenemos criaturas mágicas, hay de dinosaurios, del cuerpo humano, Ah. del espacio, hay cuentos, toda una colección preciosa en este mismo formato que están en promoción a 9.500 Oh, pesos. bueno. Así que si alguien piensa hacer un regalito, O no, no importa. o para Ah, su biblioteca privada, Tal cual. nada, menos de 10.000 Sí, pesos, sí, un sí, sí. hermoso libro y hermosa colección. Acérquense a Libros de la Sierra, tanto en la Galería del Sol como en la calle Becerra. Ahí van a estar predispuestos tanto Cristina como Marcelo para ofrecerles las mejores recomendaciones. Bueno, me encantaron las recomendaciones que trajiste, hermosas y muy Gracias. variadas. Muy variadas, lindas. sí, porque tenemos para todos los gustos. Exactamente. Incluso a mí me pasa que yo jamás pensé que iba a leer algo que terminé leyendo, Ajá. pero por curiosidad, porque cae un libro y vos decís, ¿y esto qué es? Claro. Y bueno, y lo terminás Ahí está, leyendo. tal cual. No, excelente. Y después te voy a contar cuando termine El Eterno Marido, a ver qué me pareció. Dale, después lo comentamos. Libros de la Sierra, en Galería del Sol o en la calle Becerra, ahí casi llegando a Almendros, lo van a visitar ahí a Marcelo y les va a recomendar los mejores textos que tienen para ofrecer. Gracias, Cristina. Un Muchísimas placer, como gracias siempre. a vos, Javier. Y bueno, saludos para toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Adelante. Último bloque del abanico en este junio friolento, frío, hermoso. Me encanta. Les recuerdo que el espacio de recomendaciones de libros está auspiciado por Casa de Té Dumay. Estamos en La Arenosa 640 de jueves a domingo de 16 a 20. Y les cuento ya que está que el próximo sábado 27, este sábado que viene, a las 14:30 vamos a tener una cata de vinagres artesanales.
Vamos a tener la visita de Laura y Gabriel, que son productores, elaboran vinagres artesanales 100% orgánicos. Ellos tienen su Instagram, @vinagresdelmonte, son de Tras la Sierra, Córdoba, y nos van a invitar a una experiencia única, una cata de vinagres 100% orgánicos, elaborados con agua de manantial y con todo lo que nos brinda el Monte Serrano, en un ambiente cálido y acogedor, en la casa de té Dumay. Olvídate de todo lo que creías saber sobre el vinagre. En esta cata descubrirás vinagres artesanales de frutas, hierbas, flores y raíces del monte, con fermentaciones especiales que sorprenden por su complejidad, aromas y sabores. Así que aquellos que quieran participar de la cata de vinagres artesanales, los recomiendo 100% porque nosotros los compramos y la verdad, 2 gotitas de un vinagre de algarroba en una papa hervida ya es una experiencia de la que no salís. Así de simple. Este sábado 27 de 14:30 a 17 se pueden anotar a través de nuestro Instagram, nos mandan un mensaje a Dumay Casa de Té y Alfajores o al WhatsApp 3489 45 14 10. Cata de vinagres artesanales. Vamos ahora a nuestra sección fija del feed de las letras, donde tomamos perlitas de Instagram y vamos recorriendo acerca de pensamientos, reflexiones, siempre alguna cosita importante, interesante que viene a enriquecer nuestra vida literaria. En este caso, el escritor Mauricio Cartum, a partir de una metáfora, desarrolla lo que para él los libros significan. Él dice que los libros son como una escalera. A ver. Figuran una escalera, no solamente por su forma rectangular, son escalones. Uno sube con los libros y lo que uno va descubriendo es que en cada piso se abre un piso nuevo, pero que primero tenías que llegar a ese y que para llegar hay que ir caminando y pisando todos esos libros. Mi biblioteca es una especie de caos hermoso en el cual cuando levanto parte de la pila voy encontrando esos escalones. Imagino que habrán sido varios, pero decime algún libro que te haya marcado especialmente. Los libros de Roberto Arlt en mi adolescencia, por ejemplo, fueron muy importantes. Los de Horacio Quiroga, mucha variación, poetas muy conmovedores para mí, Raúl González Tuñón, por ejemplo, Cortázar en algún momento de mi vida. Son muchos. Yo creo que los libros configuran una escalera, no solamente por su forma rectangular, son escalones. Uno sube con los libros y lo que uno va a descubrir. Excelente. Lo que nos propone como idea los libros como escalera, Mauricio Cartum. Vamos al segundo video. En este caso vamos a escuchar a Humberto Eco, ya fallecido hace muchos años. En este caso es una presentación de inteligencia artificial. Y nos cuenta por qué una obra no termina en la mente del escritor. Veamos. Fueron escritos para ser interpretados. Por eso no temáis a la duda, temed a la certeza arrogante. El ignorante cree que todo tiene una respuesta oculta. El fanático cree que ya la ha encontrado. El sabio, en cambio, aprende a caminar por el laberinto sin enamorarse demasiado de su propia interpretación. Una biblioteca no guarda solo verdades, también guarda errores, delirios y mentiras. El mundo está lleno de signos, pero un signo no es la verdad, es una puerta. Y algunas puertas llevan al conocimiento, mientras otras llevan al engaño. Vivís rodeado de información, pero no toda información es conocimiento. Las redes no inventaron la ignorancia, solo dieron un altavoz a una legión de idiotas.
Umberto Eco pasó la vida entre libros, signos y laberintos. Defendió con firmeza que una obra literaria nunca se completa del todo en la mente del escritor. Se completa en la interpretación del lector. Porque un buen autor deja espacios, sombras, ambigüedades, para que la obra siga viva en la mente de quien la recibe. Únete a los guardianes de la sabiduría, apoya la filosofía. Los libros no fueron escritos para ser creídos. Excelente las frases y los pensamientos de Umberto Eco, tan conocido por el nombre de la rosa. Ahora vamos a ver una foto. Cuando la tengas ahí a mano, Mariela, me la pasa. Ahí está, perfecto. Esta noticia nos cuenta acerca de que en Finlandia, en algunas ciudades, se instalaron cabinas de lectura en los parques, en las plazas. Cabinas de lectura que están calefaccionadas. Esto permite que la gente lea y se relaje durante el invierno, sobre todo. Como ahora, no estaría mal. Adentro de estas cabinas, la gente que se acerca puede sentarse confortablemente, leer un libro, al mismo tiempo estar calefaccionada y, sobre todo, escaparse del estrés diario, dice la nota, por algunos minutos mientras uno está haciendo distintos trámites o está paseando cerca de alguna plaza. Esto hace que este espacio no solo sea para calentarse un ratito de los fríos invernales en Finlandia, sino ofrecer también un lugar de relax, de conexión, de bienestar, ¿por qué no? Más allá de la lectura, estar un ratito fuera de lo diario, de lo cotidiano, bueno, ¿por qué no tomar uno de esos libros que están ahí y sentarse a leer? Las cabinas que hay acá en Merlo, pobres cabinas. Hace un par de semanas pasé por la que está subiendo hacia el filo, ahí al ladito del arroyo. Vidrios rotos, libros tirados en cualquier lado, toda despintada. La verdad, una tristeza de que las cabinas de libros, de lectura, estén en ese estado. Pero bueno, es justamente la importancia que se le da a la cultura, a los libros, a los lectores, a la gente que le gusta leer acá en la zona. Vamos con el próximo video y en este caso nos cuentan acerca de que en China comenzó una cruzada que significa y que intenta hacer más libros, menos inteligencia artificial. Interesante. La nueva obsesión oficial de China, hacer que la gente lea más libros. En febrero, China aprobó un nuevo reglamento para construir más instalaciones y espacios de lectura pública. Los medios estatales animan a las personas a dejar sus teléfonos y tomar un libro. El presidente Xi Jinping quiere que China se convierta en una potencia cultural para 2035. Cuando uno de los países más enfocados en la tecnología del mundo dice que una población de lectores de libros es vital para su futuro, todos deberíamos tomar nota. Hoy la población alfabetizada de China es el 99%. Pero la otra vez veíamos que no alcanza con que una población tenga 99% de su población alfabetizada. Pues la gente tiene que entender lo que lee. Y para eso son muy importantes los libros, es muy importante dejar las pantallas, es muy importante dejar los celulares por un buen rato. Lo digo desde una pantalla, mirá qué loco. Un tribunal chino dictaminó que es ilegal reemplazar a los trabajadores humanos con inteligencia artificial únicamente con el propósito de reducir costos. El tribunal decidió que las empresas tienen una responsabilidad social de tratar a los trabajadores de manera justa y pagarles lo que valen. Tremendo lo de China, la medida anterior de fomentar la lectura. Entonces lo que hace China con la inteligencia artificial es muy importante, creo que más países deberían hacerlo. Necesitamos una Biblia católica naranja moderna. Resulta que en Dune, que es un gran libro, que recomiendo mucho, de ciencia ficción, ocurrió en un momento una especie de guerra con la inteligencia artificial, terrible. Cuando finalmente los seres humanos logran ganarle la guerra a la inteligencia artificial, una de las primeras cosas que hacen es sacar una Biblia católica naranja y una de las principales frases
de esa Biblia católica naranja es: no reemplazarás al ser humano con máquinas, o no harás máquinas que puedan reemplazar al ser humano. Entonces, en estos tiempos modernos, con tantas máquinas, con tanta inteligencia artificial, necesitamos una nueva Biblia católica naranja. O bueno, por lo menos dejar en claro estas ideas tan importantes. Miren lo que va a hacer China, muy interesante. Excelente todo lo que se comenta en este video. Más libros, menos inteligencia artificial. Incluso menos pantallas, ¿por qué no? Vamos al último video y justamente lo que hablábamos hoy con Carmen Castaño acerca de las adolescencias. Aprovechamos un adolescente en una charla TED. Seguramente han visto las charlas TED en YouTube. Siempre hay algún personaje, alguien conocido que en base a un tema hace una especie de monólogo y plantea una situación, un personaje, un tema en cuestión, y a partir de eso una reflexión. En este caso, un adolescente nos plantea: ¿y si leer no fuera algo que se explica, sino que sucede realmente? Vamos a verlo. En medio de una crisis de lectura. E intentamos remediarla vendiendo los libros como nos vendían el brócoli nuestros padres cuando éramos chicos. Se propone como algo aburrido, pero saludable. Pareciera que leer es como tomar un remedio, ponerse a régimen o ir al gimnasio para quienes lo odian. Cuando los libros eran peligrosos, nadie podía evitar que la gente leyera. Ahora que son saludables y están recetados, nadie puede convencer a nadie de que abra uno. Y sobre esto, Borges decía que la noción de lectura obligatoria era una contradicción. Sería como hablar de felicidad obligatoria. Nadie agarra un libro a las 11 de la noche y se queda leyendo hasta las 3 de la mañana porque quiere mejorar su vocabulario. Se queda porque con el libro lo está pasando algo. Lo está llevando a un lugar que es, en cierto sentido, irresponsable. Un lugar donde las obligaciones del día siguiente importan menos que lo que va a pasar en la página siguiente. Creo que a muchos nos ha pasado de sentir que a veces los días se suceden sin que tengamos mucho control sobre ellos. Si alguna vez creíste que un algoritmo elegía por vos, o que tu tiempo ya no era tuyo, el único lugar que yo he conocido donde eso no pasa es adentro de un libro. Cerrame la 14. Clarísimo. Y lo dice un adolescente que en estos días seguramente debe pasar más tiempo en las pantallas que en los libros. Por ahí no, pero bueno, la gran mayoría. Muy bien, pasamos en este programa por Sábato, por Pearl Buck, la escritora estadounidense, que nos cuenta mucho sobre China en sus libros. Pasamos por los adolescentes, por las nuevas adolescencias, por las redes, por la no comunicación entre padres e hijos, que nos contaba Carmen Castaño, una especialista en este tema. Pasamos por las recomendaciones de Cristina, de Libros de la Sierra, como siempre excelentes recomendaciones. Y por qué no, pasamos por el fin de las letras, con pensamientos como el de Humberto Eco, como las reflexiones de Mauricio Cartum acerca de los libros son como una escalera, sobre el trabajo que empezó a hacer China respecto de más libros, menos inteligencia artificial, y por la reflexión de un adolescente acerca de ¿y si leer no fuera algo que se explica, sino que sucede? Esto es lo que te ofrecemos cada lunes, una especie de oasis que surge fuera de todo lo cotidiano, lo diario, lo estresante, lo laboral, lo relacionado con las redes, de vuelta con la inteligencia artificial y con todo lo que todos los días nos quema un poquito más la cabeza. Como decía Cristina, justamente para ser un poquito más consumista, ¿por qué no? Recuerden, antes de irse a dormir, leer una página, 2 páginas, un cuento, una novela entera y viajar con la mente a esos lugares donde nada más te puede llevar que no sea un libro. Muchas gracias, Mariela. Nos estamos viendo el próximo lunes. Y nos vamos en esta noche fría, helada, con un temita
con música surf. El crepúsculo en las playas, nos dice la gente de Turquoise. Nos vemos el próximo lunes, nos escuchamos y no se olviden de tener siempre un librito a mano. Adiós.